Buenas tardes nuevamente. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 1 de abril, y que corresponde a la clase 4. Ya habíamos iniciado anteriormente comentando algunos aspectos generales respecto a las evaluaciones, las cuales las van a encontrar ya disponibles en su plataforma. Y les mencionaba que el propósito de esta clase era tratar de hacer una síntesis de lo que hemos ido abordando hasta el momento. Entonces, hasta el momento lo que hemos tratado son los fundamentos de la medición y establecemos la idea de que medir un objeto es comparar el objeto con una unidad de medida y que para medir un objeto o determinar su tamaño es necesario, primero que todo, seleccionar un atributo medible, que es lo que nosotros vamos a medir. Específicamente nos estamos concentrando en el área de algunas figuras y eso es lo que estamos estudiando en este momento en nuestro curso. Una vez selecciono este atributo medible, entonces seleccionamos una unidad de medida, que es la unidad de referencia, la cual yo voy a iterar para mirar cuántas de esas unidades son necesarias para cubrir el atributo, ¿sí? Y partimos estudiando específicamente el caso del rectángulo. Entonces, ¿qué hicimos con el rectángulo en particular? Entonces, lo que queríamos ver en el rectángulo, vamos a abrir aquí un archivo para que podamos observar una animación o qué era lo que queríamos ver específicamente con el rectángulo. Entonces, teniendo en cuenta que lo que queremos medir es su área, entonces decíamos vamos a tomar una unidad de referencia. Y en este caso vamos a tomar como unidad de referencia cuadrados de una unidad por una unidad, es decir, que dichos cuadrados tienen área una unidad cuadrada. Y lo que hacíamos era tomar dichas unidades y cubrir el rectángulo para determinar cuántas de estas unidades se necesitan para realizar ese proceso. Si yo realizo este proceso, entonces a la expresión que nosotros llegábamos era, bueno, si yo quiero, les voy a reacomodarlas, por ejemplo, acá. Si yo quiero determinar el área del rectángulo, esto va a ser igual a tener, entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 filas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos cada uno. Entonces era como si tuviera 4 filas de 7 cuadros y que por el principio de multiplicación que vieron ya en cursos anteriores, yo sé que esto es equivalente a decir que es la cantidad de cuadritos totales que necesito para recubrir este rectángulo es 4 por 7, que es 28, y en este caso unidades cuadradas. Recordemos que estamos a como cubrir con cuadrados de lado 1 por 1, entonces el área de dicho rectángulo queda expresado en términos de unidades cuadradas. Y de ahí ya entonces establecimos nuestra primera relación general, que el área del rectángulo es igual a largo por ancho, o también podemos llamarlo base por altura. Entonces, conociendo esa expresión que la establecimos para poder utilizarla más adelante, también vimos dos cosas importantes, que son el principio de movimiento y el principio de adición. Entonces, que el principio de movimiento me dice que si yo hago o realizo un movimiento rígido de una figura sin deformarla, cuando yo la muevo el área se conserva. Y lo otro, y el principio aditivo, me dice que si yo conozco, por ejemplo, el área de estas figuras y yo con ellas construyo una nueva forma,
El área de esa nueva forma va a ser la suma de las áreas conocidas siempre y cuando no haya espacios ni traslape, ¿ya? Y esos dos principios también los utilizamos posteriormente para hallar relaciones importantes. Relaciones como cuáles. Entonces, después de haber analizado el área de el rectángulo, entonces empezamos a estudiar el área de los triángulos, ¿sí? Y sabemos a través de las actividades que se desarrollaron en la clase 3 que cualquier lado del triángulo puede ser tomado como base y que todo triángulo entonces tiene tres bases y tres alturas. Y la relación importante o el aspecto importante para destacar es que dado que puedo elegir la base, entonces una vez elegida la base, la altura va a ser ese segmento perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con la recta que contiene la base y que además pasa por el vértice opuesto. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que si yo elijo esta base del triángulo, entonces esta va a ser su altura. Y miren que no necesariamente la base es como sobre donde yo veo apoyado el triángulo, ¿sí? Sino yo puedo determinar que esta sea su base, por ende esta va a ser su altura. ¿Y por qué dice que sobre la recta que contiene la base? Porque, por ejemplo, no siempre la altura del rectángulo va a estar contenido en este, como en este caso. Entonces, por ejemplo, veo aquí que si yo escojo este lado del triángulo como base, la altura va a estar por fuera de dicho triángulo, pero aquí me forma mi ángulo recto. Y lo mismo, si tengo aquí, por ejemplo, si elijo este lado como base, entonces su altura también va a estar por fuera del triángulo. Y en los tres casos tengo el mismo triángulo, ¿ya? Conociendo entonces el principio de movimiento, el área del rectángulo, perdón, y los elementos del triángulo, empezamos a explorar la expresión que me permite determinar el área de un triángulo de forma general. Entonces partimos con este caso en primer lugar y entonces haciendo uso del principio de movimiento y aditivo, yo este triángulo lo puedo dividir en otras figuras más pequeñas, en este caso dos triángulos rectángulos y este rectángulo verde, ¿ya? Y yo puedo tratar de mover estas figuras y recomponer en este caso un rectángulo porque el rectángulo es el área que ya conozco y sé que es base por altura. Entonces, si yo hago estos movimientos, entonces si yo muevo, por ejemplo, esta pieza la dejo en este lugar y yo traslado este triángulo para este lugar, entonces voy a tener este rectángulo. Y ese rectángulo, como vimos en la, en la sesión anterior, tiene de base B medios y la altura es H. ¿Por qué B medios? Porque aquí lo que hicimos fue hacer un corte por la mitad de la base para poder hacer las divisiones en las áreas más pequeñas. Y la altura, si vemos la altura se conserva y es H. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? De este rectángulo que estoy señalando, pues H por B medios. También decía, bueno, entonces ya no voy a tomar este triángulo azul y lo voy a trasladar para este lado. Lo que voy a hacer es tomar este triángulo rojo y lo voy a trasladar hacia acá y voy a obtener este rectángulo. ¿Sí? ¿Y este rectángulo qué dimensiones tiene? Entonces, en este caso, este rectángulo va a tener este lado, que es su base, longitud B, pero la altura, como ya vemos, si yo corto aquí por la mitad para armar este triángulo, entonces la altura va a ser H medios. Y tengo que, como esto es un rectángulo y ya demostré el área del rectángulo, entonces esto va a ser H medios por B. Y finalmente, otro proceso era, bueno, no voy a tratar de coger las piezas y con ellas armar un rectángulo, sino lo voy a inscribir. Voy a encerrar este triángulo en un rectángulo más grande. Y si yo hago ese proceso, entonces lo que observo es que efectivamente el área de este triángulo, que es el triángulo con colores, va a ser igual al área de este rectángulo, que este rectángulo, si observamos, tiene altura H y base B, pero partida en dos,
porque este es el área que quiero demostrar. Y la conclusión que llegamos es que todas estas expresiones son equivalentes a decir que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y esta es la fórmula del área del triángulo. Pero entonces decíamos, bueno, sí, ya, ¿será que solo se cumple para los triángulos rectángulos? Y había un desafío pendiente. Y el desafío pendiente era que decía, ¿cuál es en un triángulo obtusángulo? ¿Sí? Entonces, en un triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso, recuerden, ¿cuál es la forma válida de explicar por qué el triángulo sombreado de la parte 3? Entonces aquí a este triángulo es al que se están refiriendo, es un medio de la base por la altura, unidades cuadradas para B y H dados. Entonces aquí me daban una sugerencia que denotara el segmento BE por 2. Y como ya hemos explicado la fórmula del área del triángulo en triángulos rectángulos, pues ya se puede aplicar porque ya la demostré. Entonces aquí lo que me decían, bueno, ¿será que si el triángulo es obtuso, si el triángulo es rectángulo, se cumple que es base por altura sobre 2? Y si el triángulo es obtusángulo, entonces se cumplirá también. Entonces lo que hacíamos era decir, bueno, llamemos este segmento X y esta es el área que yo quiero buscar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tratar de expresar el área de este triángulo en términos de áreas que yo conozco. Entonces, ¿a qué va a ser igual al área 1? Que es lo que señalé acá. Va a ser igual al área, si podemos, vamos a encerrar este triángulo rectángulo más grande, va a ser igual al área de este rectángulo, ¿sí? ¿Y cuál es el valor del área de ese rectángulo? Pues este rectángulo tiene altura h, que es lo que yo pongo aquí, y base b más x, ¿sí? Su base va a ser este lado que conozco más este que es el que desconozco. Luego tiene base b más x. Entonces el área de todo este triángulo, que es rectángulo, y aquí lo señala este ángulo recto, va a ser igual a b más x por h sobre 2. ¿Sí? Pero este es el área de todo este triángulo. Y a mí me piden solo el que está sombreado en amarillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si tengo todo esto, entonces al quitarle este pedazo conozco este. ¿Y cuál es el área de este triángulo rectángulo más pequeño? Pues va a ser igual a la base, que es x, porque este es el segmento de su base, por altura y partido en 2. ¿Ya? Y ahí lo que hago es simplemente pues distribuir, a operar y hacer los distintos cálculos. Entonces aquí voy a distribuir el h, entonces lo que hago es decir, vamos a señalar aquí ya había escrito una parte de la expresión, entonces yo lo que hago es decir, voy a multiplicar x por h, h por b, y eso ¿cuánto me da? BH, ¿ya? Y voy a multiplicar h por x, y eso ¿cuánto me da? XH, ¿ya? Menos XH sobre 2. Y aquí lo que hago, bueno, entonces aquí tengo esto sobre 2, esto es un 2, y me queda mínimo común múltiplo, entonces me va a quedar mínimo común múltiplo es 2, entonces voy a tener que esto es BH más XH menos XH sobre 2. Y aquí como puedo observar estoy sumando XH y restando XH. Entonces estoy sumando y restando la misma cantidad. Luego, ¿cuánto da esto? 0, ¿no? Entonces aquí me va a quedar BH sobre 2. Y aquí no se me alcanza a ver el 2. Entonces aquí me queda BH sobre, y aquí voy a escribir, voy a tratar de poner esto aquí mientras tanto, BH sobre 2. Y esto es el área, luego el área 1 es igual a BH sobre 2, que es exactamente lo que yo estaba tratando de mostrar, que el área de esa porción es base por altura sobre 2, o esta región amarilla sombreada. Y ese era el desafío pendiente que quedó de la discusión de la clase pasada. Luego, tanto para un triángulo rectángulo como para un triángulo obtusángulo, el área de la base
el área va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces, en general, para los triángulos, el área va a ser base por altura sobre 2 o el área de un triángulo va a ser la mitad del área de un rectángulo. Es lo que me está diciendo esa expresión. ¿Y por qué estamos haciendo todo este proceso? Porque siempre o habitualmente en la escuela, cuando hablamos de estudiar geometría y específicamente estudiar los contenidos asociados a la medición de área, nos centramos más en la fórmula o en la expresión que finalmente en esta construcción geométrica que le da sentido o de donde emerge la expresión algebraica. Por eso tenemos niños y niñas que en algunas ocasiones confunden la fórmula o la expresión para calcular el área de un rectángulo con la de un triángulo y les es indistinto porque no tiene sentido. Pero esto lo que busca es que de alguna manera sepamos de dónde emergen. Entonces esto que se condensa en una expresión algebraica tiene una génesis geométrica que se justifica por lo que hemos utilizado hasta el momento, por la idea de medición de área, por los principios de movimiento y aditivo. Entonces, una vez ya demostrado que el área de los triángulos es base por altura, entonces yo les traigo este problema o este pequeño ejercicio propuesto. Entonces tenemos este triángulo café y este triángulo verde y los segmentos B1 y segmento B2 son sus respectivas bases. Si tengo que esta distancia representa una unidad, entonces ¿cuál es el valor del área de cada uno de estos triángulos? Y entonces aquí les voy a dar un minuto para que realicen ese ejercicio. Ahí, mientras ustedes observan el video, traten de determinar entonces los valores necesarios para calcular el área de esos dos triángulos. Y una vez se cumpla el cronómetro, entonces yo lo voy a desarrollar. Ya se nos está acabando el tiempo. Y listo. Entonces espero que hayan podido examinar la imagen y notar, por ejemplo, que este lado que venía dado por la expresión B1, vamos a ponerle un color distinto. Entonces, ¿cuál era la longitud de la base? Si esta distancia mide 1 y estos son cuadrados, entonces esto sería 1, 2. Entonces, ¿este lado cuánto mide? 2. Ahora, ¿qué otro elemento necesito conocer para calcular el área de un triángulo? Entonces me decían que era base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál es la altura de este triángulo? Entonces, recordemos que la altura era el segmento que es perpendicular a la base o a la proyección de la base, pero que pasa por el vértice opuesto. Entonces me decía, determine quién es la base. Entonces, la base es esta y voy a calcular, voy a tomar en cuenta la proyección de la base, ¿sí? Y la altura va a ser el segmento perpendicular a a este lado, a este segmento, y que pasa por el vértice opuesto. ¿Quién es el opuesto de esta base? El vértice opuesto sería este. Entonces luego mi altura vendría dada por este segmento. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide la altura de este triángulo? Entonces cuento 1, 2, 3. Entonces esto, la medida de la altura es 3. Luego, para el triángulo café,
tengo que el área de ese triángulo va a ser igual a base, que es 2, por altura, que es 3, sobre 2. Y entonces esa área va a ser igual a 2 por 3, 6 dividido en 2, 3. ¿3 qué? ¿En qué unidades estoy midiendo? En U. Entonces 3 unidades cuadradas. ¿Sí? Recuerden que es también contar la cantidad de cuadritos de una unidad cuadrada que me caben o que necesito para recubrir este triángulo café. Ahora para el caso del triángulo verde, entonces tengo que, si esta es la base, entonces la medida de la base es 1 y nuevamente entonces la altura va a ser el segmento que es perpendicular a la base y que pasa por el lado opuesto. Entonces aquí tengo su base, entonces aquí tendría la altura que pasa perpendicular a la base. Luego la medida de la altura sería 1, 2, 3. Entonces esto segmento también vale 3. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a coger el lápiz. Y esto mide 3 también. Luego el área 2 va a ser igual a base por altura sobre 2. Y eso es igual a que el área 2 vale 3 medios. Y ahí ustedes deciden, la dejo en fracción o la convierto o la dejo expresada como 1.5, pero 3 medios. ¿Y en qué unidades estamos midiendo? En unidades cuadradas, ¿ya? Y eso era lo que se pedía en ese ejercicio. Ahora, ya teniendo en cuenta, entonces hasta el momento tengo, ¿qué herramientas he construido hasta el momento para seguir analizando el área de figuras? Entonces, mis herramientas hasta el momento son el área del rectángulo, el área del triángulo, principio de movimiento y principio aditivo. Tengo 4 herramientas para seguir trabajando. Entonces, ya las actividades que se proponían en el módulo 4 estudiaban el área de otra figura, que es el paralelogramo. Y como ustedes pudieron haber revisado en la presentación, el paralelogramo se definía como aquel cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí y que en su forma general están representados por un romboide. Y ahí había una pregunta planteada, ¿por qué por un romboide? Entonces esa pregunta la vamos a dejar para la siguiente página. Y vamos a estudiar otras cosas que emergen de las actividades, de la lectura de las diapositivas respecto a las características del paralelogramo. Entonces, al igual que con los triángulos, con los rectángulos, cualquiera de sus 4 lados puede ser elegido como base. Y una vez elegida la base, pues entonces ahí yo determino quién es la altura. Entonces la altura del paralelogramo es la distancia entre la base y el lado opuesto a la base y que por lo tanto es perpendicular a la base y al lado opuesto. Entonces aquí nuevamente la altura, entonces yo digo, la altura es la distancia entre estos dos, entre la base y el lado opuesto. Entonces si yo digo ya, entonces voy a tomar este lado como base. Entonces si es la distancia entre esto y su lado opuesto. Entonces yo digo, pero es que la distancia, yo puedo mirar esta distancia, esta distancia, esta distancia. Pero la distancia entre dos objetos siempre es, de todas las posibles que yo puedo medir esta, puedo seguir distintos caminos, siempre voy a tomar la más corta. Y la más corta es aquella que yo tomo trazando un segmento que sea perpendicular a o un segmento perpendicular a esos dos objetos y esa va a ser siempre la distancia más corta. Por eso, por definición de cómo se calcula la distancia, si yo trazo la altura del paralelogramo, entonces esa altura va a ser perpendicular a la base y al lado opuesto. Entonces, por ejemplo, si tengo este paralelogramo, entonces, y trazo su altura, entonces aquí voy a armar un ángulo de 90 grados, pero aquí también. Bueno, aquí lo puse, aquí puse los dos valores.
Entonces tengo este paralelogramo. Entonces paralelogramo, cuadrilátero. Entonces, ¿qué significa que sea cuadrilátero? 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados opuestos paralelos. Es decir, que si yo proyecto los lados o si los lados estuvieran sobre una recta, estos nunca se intersectarían, ¿ya? Eso quiere decir que sean paralelos. Y la altura, entonces aquí podemos ver, si yo trazo este segmento que es la altura, entonces va a ser perpendicular acá, pero si es perpendicular acá, es también perpendicular acá. Y todos los segmentos perpendiculares que yo trace o que use para medir la distancia entre este lado y este lado, pues van a tener la misma longitud porque es la altura de dicho paralelogramo. Y van a formar un ángulo de 90, por ende, con este lado y con este lado. Y aquí tengo distintos paralelogramos, ¿ya? Tengo este paralelogramo, tengo aquí un paralelogramo que tiene efectivamente lados opuestos paralelos, pero además iguales 2 a 2. Aquí tengo otro paralelogramo que tiene lados opuestos paralelos, pero todos tienen la misma medida. Aquí tengo otro paralelogramo que tiene lados opuestos paralelos, pero iguales, 2 a 2, acá. Y aquí tengo otro paralelogramo, aquí vamos a correr esto un poco acá. Y aquí tengo otro paralelogramo que tiene lados opuestos paralelos y además todas las medidas de sus lados son iguales, ¿ya? Entonces, retomando la idea de por qué en la forma general un paralelogramo es un romboide y que también, bueno, este tipo de relaciones era lo que se intencionaba en la última pregunta del test respecto a la afirmación que hacía María. Entonces yo tengo aquí distintas características. Entonces miro, lados opuestos paralelos, lados opuestos congruentes, lados congruentes, ángulos rectos, ángulos opuestos congruentes, diagonales perpendiculares, diagonales congruentes. Si yo miro, por ejemplo, las figuras que habitualmente se estudian como el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y paralelogramo, y analizo qué propiedades cumple cada figura, yo observo que tanto el paralelogramo como el romboide cumplen las mismas propiedades, es decir, tienen lados opuestos paralelos, congruentes y ángulos opuestos congruentes. Recuerden que los ángulos opuestos serían, por ejemplo, este y este. ¿Y qué quiere decir que sean congruentes? Que tienen igual medida. Entonces, lo que tengo que mirar es, por ejemplo, parémonos en los paralelogramos. Entonces, si retomamos esa pregunta del test, que decía que María, ¿qué era lo que decía la pregunta? Vamos a revisar. Dice, María dice que todo paralelogramo es un rectángulo, ¿sí? Todo paralelogramo es un rectángulo. Entonces, miremos. Si yo me paro en los rectángulos, todos los que estén aquí van a cumplir la condición de ese rectángulo, por ejemplo. Entonces, miremos. Efectivamente, si yo analizo, lo que puedo observar es que, por ejemplo, ¿sí? Hay unas condiciones de los rectángulos que los paralelogramos no la están cumpliendo. ¿Cuál sería? Sería que tienen diagonales congruentes, o sea que sus diagonales tienen la misma medida y que tiene ángulos rectos. Luego, yo puedo mirar acá y analizando la tabla puedo ver que no todos los paralelogramos tienen ángulos rectos, que efectivamente hay unos paralelogramos que lo van a tener y que esos paralelogramos son paralelogramos rectángulos. Entonces, según eso, la afirmación era falsa, ¿no? Recordando como la respuesta al test. Y en el caso de que la forma general del paralelogramo romboide, en esto sí podemos ver que se cumple porque vemos que los paralelogramos y los romboides cumplen las mismas propiedades, ¿ya? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es definir cada figura de acuerdo a sus características. Miren, si nos paramos en el cuadrado, vemos que el cuadrado es el más restrictivo, tiene muchas más condiciones. Entonces yo puedo decir que el cuadrado es un paralelogramo porque cumple
la condición del paralelogramo, que es que los lados opuestos son paralelos y congruentes, y además que tiene ángulos opuestos congruentes porque el cuadrado tiene todos sus ángulos de medida 90 grados, pero no todos los lados son congruentes. No, los ángulos no siempre son rectos en el paralelogramo. Por ejemplo, las diagonales no son perpendiculares siempre y las diagonales no siempre son congruentes. Entonces, es importante analizar las propiedades para saber cómo estas clases de contenencias o de clasificación de una figura. Y esto es muy importante, sobre todo cuando yo voy a definir en la escuela algunas figuras. Porque, por ejemplo, si yo analizo, por ejemplo, el rectángulo, entonces el cuadrado cumple las características del rectángulo, pero en algunas ocasiones en la escuela o en la matemática escolar, pero que también tiene un fundamento que proviene de la misma historia de las matemáticas, donde me definen el rectángulo como aquel que tiene dos lados más cortos y dos más largos, ¿sí? Hay algunas definiciones que se dan de manera informal de esa forma. Entonces, conocer las propiedades me permite analizar dichas definiciones y mirar el potencial didáctico de dar o no ciertas restricciones, ¿sí? De acuerdo al conocimiento que tengan también los niños. Entonces, una vez analizado eso, que el paralelogramo en su forma general es el romboide, entonces empezamos a analizar las características del paralelogramo y era una de las actividades propuestas. Entonces, ¿qué necesito? Entonces yo quiero calcular, o mi objetivo es determinar el área del paralelogramo. Debe construir una forma de calcular el área del paralelogramo. Entonces la actividad me decía, tengo tres paralelogramos, ¿sí? Y ya sabemos por qué los tres son paralelogramos, porque satisfacen la condición de lados opuestos paralelos, ¿sí? Y conozco, en cada paralelogramo, conozco las dimensiones de sus lados, ¿sí? Aquí me faltó, aquí recordemos que este medía 3 unidades también, se me escapó escribirlo, y me decía, calcule el área de estas tres figuras, ¿ya? Entonces yo sé que esto vale 1 y esto vale 1. Ah, bueno, y aquí había una cuadrícula, ¿no? Entonces, vamos a poner una cuadrícula. Ah, pero aquí, ya esto es una imagen, ya, pero vamos a cerrar acá, ya. Entonces, me decían que debía calcular el área de las tres y aquí obteníamos que esto era 21 unidades cuadradas. Aquí ya mirábamos que no podíamos hacer como el cálculo directamente, entonces lo que hacía era utilizar el principio de movimiento y aditivo para quitar este triángulo acá, ponerlo acá y armar un nuevo rectángulo. Aquí lo quitábamos de aquí y ponía ese rectángulo acá, lo ponía acá ahora y entonces hallaba el área de este rectángulo. Y en el otro caso hacía exactamente lo mismo, entonces como que cortaba este de acá y lo iba a trasladar acá y por principio de movimiento aditivo sabemos que el área de la figura no me iba a cambiar y hallaba el área de este polígono, de este cuadrilátero. Y entonces aquí obteníamos que el área de esto era 21. Aquí según porque aquí me faltó poner la cuadrícula, pero aquí sabíamos que por la construcción esta altura medía 2 y entonces esta área me valía 14 unidades cuadradas y, eh, y acá esta medía 1. Luego esto medía 7 unidades cuadradas. Y la pregunta era, ¿son suficientes
eh, los lados del paralelogramo para determinar el valor de su área? Entonces la respuesta era no, porque además al parecer necesitaba la altura y de ahí llegamos a generalizar que el área del paralelogramo era base por altura y que solo en el caso del rectángulo y el cuadrado también la altura coincide con la medida de uno de sus lados. En los otros casos no, porque aquí tengo esta medida valía 3, esta 7, pero su altura era 2. Aquí 3, aquí a 7, pero su altura era 1. Entonces, como no era posible determinar el área del paralelogramo solo en función de la medida de los lados, puedo hacer el uso del principio de movimiento ya aditivo y llegaba a la conclusión de que el área del paralelogramo era base por altura. Entonces, nuevamente, recordemos que el sentido de realizar este tipo de análisis no es dar la fórmula, sino mirar cómo voy construyendo dicha fórmula y cuáles son los potenciales, ir analizando cuáles son los potenciales didácticos de construir la fórmula en lugar de dar la expresión. Si yo la construyo, tiene más sentido saber por qué es base por altura, que es la misma del rectángulo, y no necesariamente voy a recurrir a la memoria para acordarme cómo era que se calculaba. Entonces, lo que hicimos después en las otras eh, actividades fue pues encontrar la expresión general y utilizando dos procedimientos. Entonces, tal como se explicó en la actividad, en la discusión, entonces el primero era encerrar en un triángulo, en un rectángulo, perdón, en un rectángulo y determinar el área de esta porción, ¿sí? Y pues ahí hicimos los cálculos, pero si yo analizo esta figura, si yo quiero hallar el área de la porción amarilla, entonces va a ser igual al área de este rectángulo menos el área de estos dos triángulos, ¿sí? Y por eso les decía que el área del rectángulo y de los triángulos eran herramientas para determinar el área de otras figuras. Y aquí llegué a la expresión que buscaba, que era que el área del paralelogramo era base por altura. Y el segundo método que utilizamos era dividir en dos triángulos, como se muestra aquí en la figura. Yo ya sabía cómo se calcula el área de cada triángulo. Si ustedes miran los videos de la discusión, se van a dar cuenta que era lo que justificaba que la altura del triángulo era h, pero recordemos según lo que mencioné anteriormente en la síntesis, entonces la altura de este triángulo sería este segmento que es perpendicular a la proyección de la base y se tendría el valor de h, ¿sí? Y aquí lo mismo. Si voy a mirar la altura de este triángulo dada esta base, entonces puedo trazar este segmento y nuevamente va a valer h. Luego, la expresión por los dos métodos me daba que era b por h, ¿sí? Y que es la misma expresión que utilizo para calcular el área de un rectángulo. Y ahí llegué a esa conclusión. Ahora, entonces, analicemos el siguiente ejercicio. Entonces tengo este romboide y necesito calcular su área. Entonces voy a poner el cronómetro y les voy a dar un tiempo para que ustedes analicen cuánto vale el área de dicho romboide. Entonces ahí es similar al caso anterior. Ya me dan el valor de la unidad y dicen quién va a ser la base del romboide.
Entonces ya se nos va a acabar el tiempo. Espero que hayan podido analizar el ejercicio y ahora vamos a hacerlo acá. Entonces recuerden que me decía que en el paralelogramo una vez determinada la base, la altura iba a ser la distancia entre la base y el lado opuesto. Entonces yo necesito mirar la distancia eh, entre estos dos lados y que recordemos que la distancia por definición va a ser entonces justamente el segmento perpendicular. La magnitud del segmento perpendicular a esos dos, lados del paralelogramo. Entonces, si yo realizo la proyección de la base, entonces voy a obtener que la distancia entre este lado, entonces aquí voy a proyectar también la base. Entonces voy a obtener que la distancia entre este lado pues va a ser cualquier segmento que yo trace aquí entre estos dos. Entonces voy a tomar como por conveniencia esta. Y yo sé que la altura entonces de este romboide va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces la altura va a ser 4. Ay, perdón, aquí. La altura va a ser entonces 4 unidades. ¿Y cuánto medía la base? Que no lo miramos. 1, 2, 3 unidades. Y recordemos que como los lados opuestos son paralelos, entonces si miro acá también va a ser 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? Y entonces ya habíamos dicho que el área, en este caso vamos a escribirlo aquí, el área 3, y le llamamos 3 porque su base es 3, el área 3 va a ser igual a base por altura, que es 3 por 4. Entonces el área 3 va a ser igual, hoy, sobre aquí, el área 3 va a ser igual a 12 unidades cuadradas. Siempre recuerden que debo decir cuál fue mi unidad de referencia. Entonces el área 3 va a ser igual a 12 unidades cuadradas. Y ahí tengo mi último ejercicio. Entonces eso era, hasta aquí llegamos a la clase del día de hoy. Entonces si hacemos un recorderis o una síntesis de todo, entonces estamos construyendo las expresiones empleadas para calcular el área de distintas figuras. Entonces hasta el momento tenemos el área del rectángulo, el área del triángulo y ahora llegamos al área del paralelogramo. Estudiamos algunas propiedades de las figuras, por ejemplo, cuál es la relación entre el paralelogramo y el rectángulo, sus características y todo lo todo, ¿no? E hicimos uso también de dos principios muy importantes, que es el principio de movimiento y aditivo, que me permiten calcular las expresiones para el área de distintas figuras. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Espero que puedan realizar preguntas si tienen consultas respecto a los temas, respecto a las actividades. Pueden realizarlas, ya sea por cualquier canal de información. Muchas gracias por escuchar la clase y nos vemos en una próxima sesión. Gracias.